corran amigos de Richard TV. Se nos va la disco máquina. ¿Cómo es que le llega la invitación o cómo es que usted decide? Gratificante, ¿no? Que nos hayan dado esta oportunidad. También hemos trabajado mucho con la Secretaría de Cultura. Ya me tranquilizo un poco porque sé que ellos son mi pueblo que no me va a dejar solo. Y pues quienes no nos conocían ya nos conocen, y los que nos conocen y son seguidores están con la bandera puesta, con la camiseta. 3 días en instalar casi el equipo de audio, pero ¿cuánto tiempo en recoger? Las personas que estén más atrás y aún más atrás, ¿no? Invitó al señor Ramón Rojo también a estar presente, si es así. Bien amigos de Richard TV, ya llegamos. Esta ocasión pues vamos a visitar parte de la instalación que está haciendo la disco máquina Polymarch. Pues les damos muchas gracias a todos ustedes que están viendo el trabajo de Richard TV y nos han dicho, Richard TV, ¿dónde andas? Pues ya llegamos por fin de todo esto. Y ahorita vamos a pasar al frente para ver pues cómo está la instalación, pero no solo eso, amigos. Es todo lo mejor, brother. Es lo mejor que vamos a tener este 2024. Año nuevo, año nuevo. Año nuevo, iniciar con todo, brother. A recordar viejos tiempos. ¿Qué tal le parece la instalación y el equipo aquí de Puli? Aquí no, pues está la máxima autoridad, está muy chingona el equipo de sonido, viendo todo el equipo y está muy bien. Ya empezó la vendimia. ¿Qué traes, amigo? ¿Qué traes de Puli? A ver. El póster de colección, el calendario 2025 y las playeras del buen Elius Miller. Y de aquel lado está publicidad de CRG, pues de maravillas en su 50 aniversario. Se lo merecía, un gran sonido. Sí, Ahora sí, ya aquí cambiamos la plataforma musical, mi Richard. Vienen los millones. ¿Y dónde está instalando ahorita? No hemos visto Desde más el que Ángel de la Independencia hasta la Aguejote. Vamos a ver. Son dos cabeceras. Dos cabeceras. Sí. ¿Y le tocó? ¿Qué cabecera le tocó? Los dos. Chino, ¿cómo estamos? Un gustazo saludarlo. ¿Cómo estamos? Nadie lo esperaba venir eso, ¿eh? No, de primera, ¿eh? Un gran espectáculo. Ya le hacía falta a la banda o al pueblo mexicano algo diferente, ¿no? Sí, siento que esto es algo totalmente diferente. Sí, un cambio diferente para los seguidores del movimiento sonidero. Sorprende, amigos, que pues vean nada más. Desde temprano ya hay muchísima gente pues viendo una instalación, viendo cómo se acomoda el audio, viendo cómo se hacen todos los preparativos a la disco máquina Polymarch. Llegando pues ya varios días desde temprano, acomodando la iluminación, acomodando pantallas, luces, y pues como siempre lo decimos nosotros, ven nada más, ahí está la iluminación de Polymarch, hasta dice el logotipo de Polymarch. Y pues hay muchas personas que llegaron desde temprano y estamos viendo pues que sigue trabajando el staff técnico. No, pues carajo, va a estar del 1. Ya se esperaba un evento así como el del Zócalo. Las 2 veces que estuvo en el Zócalo, y estuviera chido que pusiera su antiguo ovni, ¿no? Que traía. Sí, perfecto el antiguo. Que Polymarch traía un platillo volador, ¿no? Chido, ¿Sí el supiste original. qué pasó con ese? No supe qué pasó con ese, pero si hubiera estado chido. Ahí va don Apolinar. Don Apolinar. Vean nada más, ahí la gente lo ve. Nada más que volteé un poquito la cámara, van siguiendo al señor Apolinar y pues están siguiéndolo para todos lados. Más adelante ustedes van a poder platicar un poquito, vamos a platicar un poquito. ¿Tuviste por las redes sociales, por los medios de comunicación que iba a venir Polymarch? ¿Qué pasó por tu mente? No, pues que iba a venir, no me lo puedo faltar, no puedo faltar, no. Sí, estoy impresionado con tanto equipo. Bien, Sí, gracias. gracias. Ahí está toda la banda, voy a apretar un poquito las cámaras, ahí está toda la gente. Vente para acá, amigo, vente. Emocionado, Pues una contento. postura, la verdad sí, de respetos. ¿Ya te tocó ver a la señora Apolinar ahorita? Sí, cómo no, estaba acá atrás. ¿Qué te dijo? No, pues no hablé con él, pero sí quisiera tener comunicación con él. Una también. fotito, ¿eh? Sí, pero a ver si ahorita sale, ¿no? A ver, ya viene preparada con los pasos de... Obvio. ¿Sí? Desde un ¿Con quién va a principio. venir el 31? Con un pollo. Con un pollo, vientos. ¿Pero rostizado de cuál? Pues igual, ¿no? Para hacer hambre. Hacer hambre, vientos, ahí está. ¿Qué onda? Iván, ¿qué onda? Y de ese lado estamos viendo pues el tráiler de la disco máquina Polymarch, para que lo tome la cámara, por favor. Hay que lo tome la cámara. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos, amigo? Un gustazo verlo otra vez. Lo que está pasando aquí con la disco máquina Polymarch. Pues es algo impresionante y qué padre que la verdad la música disco siga, bueno, sea parte de una fiesta de un año nuevo, que es 2025, al que vamos a recibir. 100% balada de High Energy, ¿eh? Me gusta mucho. Mis tíos bailaban High Energy y pues tengo el gusto también por mi familia. Al final van a ver a Chabeli bailando, van a ver si no. Al rato, nos vamos
Eso. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué onda? Véngase, véngase. Muchas gracias por darle voz y voto a la banda, al pueblo. Ese trabajo que has hecho de difusión de los equipos sonideros, ese gran trabajo le dio pauta a que se reconozca como un movimiento social honesto, verdadero, neto y muy real. Muchas gracias para que esto se lograra. Y sobre todo por muchos compañeros caídos. Así es. Que ya no están con nosotros y fueron iniciadores de este trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tres palabras. Te mando un saludo. ¿Para quién? Fuiste a ver al Chabelo Miss. Ah, sí, mon. Malabacán. Ah, claro, Chabelo. Es un amigo. Oh, Ese güey es vientos. mi primo. Sí, Ese güey se claro. fue. Pero que te mando un saludo. Abrazo, Gracias que fuiste a platicar. Ah, sí, andas con el Chabelo. ¿No? Vientos. Vale, va. Fíjate, Ahí estamos, bueno. Gracias. Vámonos caminando, vete, corre, corre. Vamos a ir corriendo porque si no. Sí, vamos a pasarnos, corran, corran, amigos de Richard TV. Se nos va la disco máquina. Y así es como Richard TV se la pasa grabando, amigos, para que vean. Tenemos que trabajar para todos ustedes en lo que ustedes están descansando. Richard TV está trabajando y correteando a la disco máquina Polymarch. Con mi canal Richard TV, Javier Romero, la voz perrona, estamos aquí viendo al superpoderoso Farruko Polymarch. Vénganse toda la bandita con Richard TV. El staff de Polymarch, amigos, ¿desde qué horas? ¿Cuántos días llevan con la instalación? Desde el viernes, llegamos en la noche. Desde la madrugada. Una producción que creo que nunca la habían hecho o últimamente habían hecho esta producción así gigantesca. No. Realmente no, es la primera, ¿verdad? Pues está grandísima, para que vengan a disfrutar aquí todos el ambiente de Polymarch. ¿Cuántos trabajadores o staff trajo a Polymarch? Más o menos como 300. Acá, 300 chalanes. Sí, 300 y a los que están todavía. Ingenieros también, está todo. Imagino que antes del evento hubo una plática con ustedes, ¿no? Sí, pues realmente sí hubo una plática con nosotros para estar atento de que todos se convivan bien y estén a gusto. ¿Qué venía en esa plática que los motivó para que pues, ustedes le echaran todos los... Pues la plática fue que también fuéramos amables con toda la gente. Sabemos que también viene gente que no le agrada, ¿no? Pero pues es más la gente que tiene comentarios buenos sobre Don Poli, ¿no? Y la verdad pues es un sueño que tenía el señor y lo tiene ya realizado, ¿no? El único sonidero que ha logrado lo que pues nadie no ha logrado, ¿no? Llegar al ángel. Sí, exactamente. Bien, entonces está el staff de Polymarch. Pepo se vino. Hombre, yo ya estoy más puesto. Eso, Pepo con todos. A ver, unos pasos de Energy, Pepo. Vean a Pepo acá. Eso es Pepo, vean. Un día le preguntábamos al señor Apolinar, oiga, don Apolinar, ¿cuánta iluminación tiene? Y me dijo, Richard, ni yo te puedo decir de tanta iluminación que metemos. Pero aquí estamos viendo a detalle toda la iluminación, todo lo que va a presentar el señor Apolinar. Y pues las cámaras de Richard TV llevándoles todo lo que está ocurriendo. Ahí está. El amigo Raúl Díaz. Estamos ahí con un fanático de Polymarch. Desde hace casi 40 años. ¿Por qué tanto fanatismo de Polymarch? Porque es una de las discotecas móviles, pues, de hecho ahorita el más grande que hay, ¿no? Hay muchas discotecas muy respetables, muy bonitas, pero creo que el Faraónico es lo máximo. Con todo respeto para todos los demás sonideros, con todo respeto, Polymarch es otro nivel. Simplemente con eso. Ha sido impresionante todos sus eventos de Poli. Obviamente este va a sobrepasar las fronteras y se va a dar mucho de qué hablar. El ingeniero Apolinar es una persona muy sencilla que realmente demuestra y lo quiere mucho el público, de verdad. No necesita toda esta infraestructura como para decir soy muy grande. Él es muy humilde. De hecho, tú conoces muchos sonideros, son muy prepotentes y dicen yo tengo la gran infraestructura, ¿no? Pero como Polymarch, ninguno. Gracias, Richard. Gracias para Nicolás Romero. ¿De parte? De parte de Raúl Villanueva, para todos los de Nicolás Romero presentes. Esta ocasión estamos con John Barrera, mi querido John, antes que todo, pues un gustazo, amigo. A todos tus seguidores, amigo Richard, súper emocionados por el evento que vamos a tener, algo histórico. Se viene algo
impresionante. Nosotros sí pensábamos que iba a estar bueno, pero esto se desbordó, ¿no? O sea, de repente todas las redes pues mencionando el evento, se hizo muy mediático y pues gracias a Dios pues tenemos esa respuesta. Hay mucha gente, ya es gente de edad y dicen, Richard, es que para mí esto es un sueño, esto es una emoción que jamás pensé ver a Polymarch, pues literal aquí en el Ángel de la Independencia. Ya hemos estado 2 veces en el Zócalo capitalino, pero esto de que hemos, preparado este evento para el cierre de año 2024 y el inicio de año 2025 es algo para nosotros gratificante, ¿no? Que nos hayan dado esta oportunidad. También hemos trabajado mucho con la Secretaría de Cultura, 3 años, principalmente el plan era para el Zócalo, pero de repente la Secretaría de Cultura cambió los planes y dijo, es aquí, es este momento donde Polymarch tiene que brillar. Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Cultura, con Ana Francis, igual con Argel, que pues han estado ahí al tanto de pues toda esta gestión, ¿no? Nos han estado apoyando y muchas gracias por todo ese apoyo, esa cercanía que tuvieron y adelante. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Polymarch no puede estar en cualquier lugar. Necesitamos un espacio, unas medidas, lugares específicos para el cuidado de tanta gente. Sí, claro. Antes se hace un chequeo, es un scouting que se hace en cada lugar. Apenas estuvimos en Zumpango. Estuvo buenísimo, 2 noches, nunca nos había pasado esto de repetir una noche en un mismo lugar. Entonces se tienen que checar justamente espacios, la seguridad de todos los asistentes y principalmente, la cuestión del montaje, ¿no? Eso ya está súper confirmado por pues personas que están detrás, ¿no? Protección Civil siempre está detrás de nosotros en cuestión de asegurar las estructuras, pantallas, que ningún tornillo se vaya a caer, y a pesar de eso, lo que más nos, pues ahora sí reconforta es que apenas estuvimos en el Estadio GNP, y en el Estadio GNP, ahora sí que Secretaría estuvo como al tanto de, la Secretaría del Estadio GNP, de todas las cuestiones de seguridad, pero en sí Protección Civil nos estuvo como permitiendo cualquier montaje porque ya tienen esa seguridad de que pues nunca hemos tenido algún tema con la producción. Estamos viendo también, platicar un poco de las pruebas de audio. En este caso se han hecho 3 por día. Ayer empezaron las pruebas de audio, hoy tuvimos hace unos minutos el segundo soundcheck del día de diciembre y pues justamente es porque en este caso vamos a meter delays. Los delays van a cubrir justamente a las personas que estén más atrás y aún más atrás, ¿no? Tenemos nuestro audio principal, después está la primera torre de delay, segunda torre de delay y tercera torre de delay. Entonces, en este caso es excepcional, ¿no? La verdad nunca habíamos montado algo así y en este caso también tuvimos que recurrir a rentar justamente los 2 delays últimos que van de parte de la Secretaría y de parte de otra empresa que justamente nos están apoyando porque esto es masivo, esto es para unas 250,000 personas o hasta 300,000 personas. Entonces es algo que jamás hemos hecho, ni en el Zócalo capitalino se ha montado un equipo tan impresionante, ¿no? Creo que esta es la primera vez que en Reforma se monta una producción de este tamaño, Richard. Recorría y sentía que no terminaba la avenida. El ingeniero de audio, ¿cómo trabajan ustedes con el ingeniero de audio? El ingeniero de audio es Tito, pero en este caso se va a meter de alguna manera los demás ingenieros para cubrir los otros 2 delays y al final creo que toda la responsabilidad va a caer ante Tito. Nada más les van a pasar señal y Tito va a tener ahora sí que los controles de volumen y la mezcladora, que es donde va a checar pues toda la ecualización, ¿no? Del audio para que todo esté bien, esté saturado, que ningún equipo se queme y que todo esté al tanto. Hablar de Polymarch es hablar de generaciones y tú eres una generación pues muy joven en la cual a lo mejor la música que se tocaba en aquellos tiempos pues es muy diferente a la que actualmente se toca. ¿Cómo funciona la parte de los DJs con Polymarch? Pues yo tengo una fórmula que es justamente adaptar la música que se hizo en los 80s, 90s, que es muy buena música, una música hermosa, hasta en algunos momentos pienso que esa música era como del futuro, ¿no? Es como música futurista que tiene unos detalles pues que en esta época no se pueden lograr, ¿no? Yo escucho muchas canciones, constantemente estoy buscando canciones escondidas, canciones que salgan de último momento. Ahora sí que estoy sumergido en todo este tema de la selección musical y pues lo que yo hago es eso, agarrar como muchas canciones remasterizadas con toques modernos, implementarlos, probarlos y saber cuáles son buenos, cuáles me funcionan, cuáles de repente como que no jalan mucho y así voy haciendo una selección de todo para que quede excelente la noche. A todos los seguidores de Polymarch, muchas gracias por el apoyo, en verdad agradezco a todos, les mando un fuerte abrazo y los esperamos aquí el 31 para disfrutar.
¿Qué tal, Richard? Pues sí, aquí andamos con esta labor titánica, ¿no? A final de cuentas, pues estamos aquí dándolo todo, llevamos ya varios días y pues esto, pues ya han sido casi 2 shows que damos porque la gente llega a los soundchecks, pide música, no se va y pues no tiene llenadera la gente, ¿no? A final de cuentas, pero lo estamos haciendo y está rebasando totalmente nuestras expectativas. Pero nunca se había visto en un soundcheck tanta gente reunida. Yo hablando con la gente de Protección Civil aquí me dicen, es que hemos tenido eventos masivos aquí, pero los soundchecks es una cosa tranquila, o sea, aquí parecen eventos, o sea, llega la gente, quiere escuchar el audio de Polymarch, se impresionan y de pronto vamos al otro día porque estuvo padrísimo y cada día tenemos más gente, o sea, de los 3 días que llevamos de montaje, entonces es definitivamente algo inédito e histórico. Redes sociales se están invadiendo, ahora sí que Polymarch es viral. Así es, la República está totalmente consumiendo Polymarch al 1000, ¿no? Y pues quienes no nos conocían ya nos conocen y los que nos conocen y son seguidores están con la bandera puesta, con la camiseta y pues es algo que a final de cuentas nos da mucha vida, es la apertura para un movimiento que durante muchos años ha estado rezagado de cierta forma. Algo que pues a lo mejor el público no se ha enterado. 3 días en instalar casi el equipo de audio, pero ¿cuánto tiempo en recogerlo? Bueno, esto va a ser también una labor titánica porque tenemos que liberar Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde del miércoles. O sea, se acaba el evento y a las 5 de la tarde esperamos que, si Dios nos lo permite y salgamos victoriosos de este evento, podamos estar liberando Reforma a las 5 de la tarde quizá. Recordarles, invitarles, esta fiesta es de ustedes, está hecha con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, que tienen que venir y tienen que ser parte de la historia, porque esta no va a ser la discoteca más grande del mundo sin ustedes. Sin ustedes sería solamente una gran producción, pero con ustedes va a ser la discoteca más grande del mundo. Me quedo Víctor, pues, un saludazo para el público de Richard TV. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y eres parte de esta gran historia. Fíjate que es algo que ha rebasado todas las expectativas. De verdad que nosotros pensamos que era algo grande, pero lo has visto y es algo impresionante. O sea, rebasó 1000 veces lo que pensábamos y de verdad estamos muy contentos. 26 años siendo el DJ de Polymarch. El ser ese DJ de Polymarch, ¿qué tan importante para ti viene siendo? ¿Qué tan difícil podría hasta ser? Pues yo creo que lo difícil ya fue. Ahorita lo que es más importante es mantener el nivel, no bajar. Y tenemos muchos kilómetros recorridos, entonces yo creo que eso nos da un poquito la facilidad. Víctor Estrella, te lo agradezco, mi querido Víctor, y pues muchas gracias. Y pues a festejar el año 2025. Bienvenido el 2025 y esperemos muchas sorpresas para todos los compañeros, bendiciones para todos, abrazo y apapachos de parte de un servidor, Víctor Estrella. Amigos de Richard TV, nada más estamos aquí con el señor Apolinar, que todos van a poner un gustazo, buenas noches, que todo para todo el público de Richard TV. Pues aquí agradeciendo a tu público y mandando un saludo también. Aquí estoy en el Ángel de la Independencia. Estoy a un costado de mí, está el Ahuehuete, le llaman La Palma. Y de aquí para allá tenemos, Richard, ¿cuánto? Medio kilómetro de público, de equipo, hasta el Ángel de la Independencia, de verdad, tremendo lo que está pasando, señor. Sí, eso es nunca se había visto esto que a previos de que sea el evento, esto se llene. La euforia, la gente quiere ya venir a bailar. Es una de las pruebas más importantes para mí, porque he estado en todos los recintos más importantes de la Ciudad de México, de toda la República Mexicana, y es uno de los que me faltaba, pero esto fue una hazaña pasada de lanza, ¿eh? O sea, yo digo, me dicen, sí, ponle, sí le entro, pero ya cuando vi me vine a parar acá. Y vi esto, hasta el estómago me dolió nada más de ver el tamañote de esto. Pero gracias a Dios creo que estamos cumpliendo. Don Apolinar, cuando le dicen, ¿sabe qué? Necesitamos de sus servicios para este gran evento, ¿cómo es que le llega la invitación o cómo es que usted decide? Porque sabemos que es un reto impresionante esto que se tendría que hacer. Se tenía que hacer el reto. A mí me habló la Secretaría de Cultura, me dice, fue elegido usted su proyecto y usted fue elegido porque estuvimos viendo muchos proyectos y el proyecto que más nos gustó y está mucho mejor es el de usted. Y me siento muy honrado. Y yo le dije, mi hijo, pues sí, hay que hacerlo, no nos podemos rajar.
Y mi hijo y yo siempre andamos en los problemas, Tito y yo siempre estamos, claro, John está en la música y todo, Víctor también eso, pero los que vemos los problemas delicados de Polimar es Tito y yo. Y cuando empezó a planear esto, ¿fue rápido la preparación? Está preparada desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros la fuimos preparando desde la pandemia. Porque no sé si recuerdan por ahí un video donde voy caminando y hay luz, estoy camine y camine. Ya para entonces ya la estaba yo preparando y son muchos años. Hace poco también hubo un comercial que sacó una empresa muy importante en donde también pasan una hilera. Ya se estaba preparando este evento. O sea, no se hizo de la noche a la mañana. Esto lleva mucho tiempo de preparación porque sabíamos que iba a tener que llegar esta fecha. Cuando llega, pues la esperamos. Y aquí ya estamos preparados. No nos agarró en curva, como se dice por allá, pero ya estábamos preparados para hacer esta megaproducción, o no sé cómo le pueda llamar. Nunca en un soundcheck de cualquier artista que se haya presentado aquí se había visto tanta gente escuchando un soundcheck. Sí, soundcheck, o sea, estamos hablando de estar haciendo unos ensayos y esto estaba lleno, o sea, hasta cierto término, pero era impresionante ver tanta gente que nada más viene a ver un ensayo, ¿no? ¿Cómo se siente usted, don Apolinar, ver tanto público de tantas generaciones? Ya me tranquilizo un poco porque sé que ellos son mi pueblo que no me va a dejar solo, que si yo tengo un error, porque soy humano, ellos me van a decir, Poli, hubo un error, no sé, yo no quiero adelantar cosas, pero siempre en los eventos nadie es perfecto, pueden suceder cosas, afortunadamente yo no he tenido esos problemas, pero nunca es uno infalible, siempre puede hacer, entonces estoy consciente y estoy más confiado porque mi pueblo está conmigo, me está apoyando. Sabemos que Polimars es la discoteca más grande de toda Latinoamérica. Pues sí, pues con mucho esfuerzo, porque eso se ha hecho con muchos años de trabajo. ¿Qué le dice a todos esos niños, esas nuevas generaciones que van a crecer ya con nuestro nuevo estilo? Yo los motivo porque el baile puede quitar a muchos niños, a muchos jovencitos que apenas son adolescentes y que hay muchos peligros, que hay muchas influencias que los niños dejan de ser inocentes para meterse en otras cosas que no son buenas. Entonces yo los inculco para que ellos prefieran divertirse en baile que en otras cosas. Invitó al señor Ramón Rojo también a estar presente, si es así. Sí, va a venir Ramón y Pedro La Conga, y si otro se hubiera apuntado, me dijo, bueno, claro que hay que darle prioridad a las personalidades más importantes de este medio, y van a venir a saludar a la gente porque ellos, es su pueblo también de ellos, porque ellos han trabajado mucho esta área de acá. Usted le mete mano a su equipo, usted sigue siendo parte y esencia de Polimars. Claro, tengo que hacerlo, eso me mantiene, pues si no con cara bonita, por lo menos con cuerpo sano, a pesar de que tú sabes que tengo destrozado todo mi cuerpo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva sin no dormir, don Apolinar? Porque lo vemos que ya van 3 días y lo vemos un poco muy cansado, sí, pues dormimos muy poco, a veces dormimos 3 horas. A veces 4 horas, a veces nada más, no sé, muy poco. Y aquí estamos, ahorita calculo, hablé con Tito y vamos a quedarnos hasta las 2 o 3 de la mañana a trabajar. ¿Qué horas empieza? A las 10 de la noche, pero esto ya va a estar lleno a esa hora, ¿eh? O sea, a las 10 de la noche estamos hablando que esto ya va a estar repleto de gente. Pues, don Apolinar, yo le agradezco mucho por la cordial invitación. ¿Algo más que quiera hacer a todo el público que nos va a ver? Que vengan a bailar el día de mañana, pasen un momento bonito, con toda la familia, sobre todo hay que estar siempre junto con ellos, con los hijos, con la familia, porque es lo más bello y el mayor valor que tenemos en esta vida. Y feliz año 2025. Feliz año 2025. Richard. Gracias, don Apolinar. Pues.